Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les vamos? Buenas noches, mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coach y tú completamente en vivo. Si me permiten, antes de empezar con el programa, quisiera mandar un gran abrazo, toda mi solidaridad, todo mi cariño a mi compañero, amigo, co-conductor, colega, socio, Paco García, que bueno, lamentablemente todavía Miriam no está en óptimas condiciones, pero yo espero que ya a partir de la próxima semana esté nuevamente con nosotros acompañándonos. Paco, un abrazo, hermano. Todo va a salir bien. Miriam, mucha fuerza, mucho ánimo. Todo va a salir de maravilla, de verdad. Creo que va a ser, es una lección que finalmente hay que aprender y bueno, creo que no nos queda más que simplemente tratar de sacar lo mejor de allá. Les mando un gran abrazo con todo mi cariño y espero que las cosas salgan de lo mejor. De verdad, de todo corazón se los deseo. Y por otro lado, si me permiten, bueno, pues quiero mandar un cordial y cariñosísimo saludo a mi queridísima amiga Tania Espinosa, que semana a semana, programa tras programa, nos hace favor de vernos. Gracias, Tania, de verdad, tus comentarios, tu preferencia, todo absolutamente nos hace sentir maravillosamente. Te agradezco infinitamente el que seas una fiel seguidora del programa. Te mando un gran abrazo, Tania, y gracias por siempre estar. De verdad, mil gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema ciertamente delicado, complejo, desde nuestra propia perspectiva, y lo aclaro, porque no somos precisamente especialistas, ni psicólogos, ni psiquiatras, pero desde nuestra experiencia y nuestra actividad tenemos algunas respuestas que queremos compartir con ustedes. Es un tema por demás largo, complejo, y que seguramente muchos nos vamos a identificar con lo que vamos a hablar. Es la primera parte de 2 programas, porque el siguiente lo haremos el próximo lunes, y se trata de lo que son las fobias, las filias y las parafilias. ¿Qué es cada uno de ellos? Ahora mismo vamos a empezar. Permítanme dar la bienvenida a mi queridísima amiga Silvia Pantoja, experta, profesional, coach en PNL, que es programación neurolingüística, a quien agradezco infinito que me haya favor de aceptar la invitación. Mi querida Silvia, hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco infinito que seas la que me acompaña en este proceso, porque es bastante complicado, ¿estarás de acuerdo? Pero es interesante, es apasionante y sobre todo lo que encierra. Así es. Todo lo que lleva, y de alguna manera es una forma de autodescubrirnos también. Así es. Fíjate que el lunes en el programa de Aprendiéndose a Amar a Ti Mismo, creo que tocamos fibras muy sensibles a mucha gente. Y este tema me parece que nos ayudará a reforzar un poco esa parte del verdaderamente conocerte y amarte. Así es. Porque desde el punto en que te reconozcas que tienes alguna condición, porque no es problema, estarás de acuerdo, es una condición que vives. Así es. Es una situación por la que vives. No es un problema, no es una enfermedad, no, es simplemente una condición que la reconoces, la tratas y decides encontrar la manera de poder superarla. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Creo que por ahí podemos empezar. Me hiciste una propuesta que acepto profundamente. Ok. Acepto profundamente y si me permites, en este momento la voy a transmitir de una vez, Silvia. Ok, adelante. Silvia me hizo el favor de proponerme, amigos, que a la primera persona que nos haga favor de mandarnos correo, inbox, mensaje por WhatsApp y que esté interesada en poder tratar algún problema que reconozcan que es una fobia o una filia, Una fobia. que nos hagan favor de mandarnos un mensaje y el próximo lunes, completamente en vivo, le pediremos y le extenderemos la invitación para que nos haga favor de acompañarnos en el programa y Silvia, a través de la técnica de PNL, pueda ayudarle a tratar, porque finalmente lo vamos a intentar, Así es. ¿de acuerdo?, de revertir esta situación. Si tú estás interesado o interesada y quieres de verdad encontrar una posible y muy plausible solución, por favor comunícate, mándanos un mensaje. La primera persona que lo haga, nos pondremos en contacto con ella, mándanos tus datos, cómo poder localizarte, insisto, sea inbox, sea correo, sea mensaje de WhatsApp, ya sea con Silvio o con su servidor, por favor, comuníquense y el lunes próximo nos harán favor de acompañarnos en este programa en la segunda parte y evidentemente prepararemos todo para poder ver completamente en vivo Así es. cuál es el tratamiento
que a través Así de la es, PNL la técnica, podemos la técnica. lograr a través de la técnica y tratar de revertir esta situación. Bueno, realmente no es tratar, vamos a desaparecer en un lapso de 30, 40 minutos un proceso de fobia que tiene, ya que lo vamos a manejar a través de la mente inconsciente. Ok. Yo dije tratar porque evidentemente no lo voy a hacer yo. ¿Estás de acuerdo? Ok, claro. lo voy a hacer yo. Entonces tampoco quería yo sobrecomprometerte sobre alguna situación No. que muy probablemente pudiera parecer que estoy tomando atribuciones que no. Ok. Por eso lo dejé en tratar. Si tú me haces favor de reafirmar y decir, lo vamos a hacer, Claro. yo encantado, Silvia, de que así suceda. ¿Me Sí, explico? la programación neurolingüística tiene una técnica muy específica para las fobias y se llama colapso de anclas. Ok. Ya que la fobia es un ancla negativa, nosotros la vamos a colapsar, vamos a reprogramar, vamos a cambiar el circuito, ¿sí? Y vamos a dejar a esta persona en un proceso en el cual ella va a poder volverse mucho más funcional a su vida diaria. Bueno, pues ya lo saben, amigos. Si tú estás interesado en poder ser atendido por una verdadera experta con el compromiso de lograr revertir Así es. la situación, por favor ponte en contacto con nosotros, mándanos un mensaje, establece comunicación de alguna manera con nosotros y de verdad nos dará muchísimo gusto recibirte el próximo lunes completamente en vivo. Será un placer poder recibirlos y bueno, esto está abierto. Si quieren, si es de donde sea y puede venir, que nos haga favor de hacerlo. No tenemos ningún problema y con todo gusto le vamos a atender. ¿Te parece bien? Claro, me Encantado. parece perfecto. Bueno, entrando en materia, mi querida Silvia, Así es. empecemos por definir qué es una fobia. Una fobia. Una fobia es un ancla negativa, ¿sí? Que la gente tiene en base a una experiencia previa. Correcto. Eso nos está trayendo que tuvieron que haber una situación en la cual él tuvo una mala experiencia, tanto interna como externa, Ok. para que eso creara una situación que lo ancló a mantenerlo en una situación totalmente negativa, vamos a decirle así. Ok. ¿Sí? A ver, si te ancla quiere decir que te tienes de alguna manera cautivo. Así es, te tiene cautivo, es No un miedo. No es un lastre que vienes arrastrando, es un ancla que no te permite Así es, algo despegar. que adquiriste en un momento, ¿sí? Que hubo lo suficiente como para que tanto internamente como externamente se conjugara todo para que se convirtiera en un ancla. Fíjate que Ok. es muy interesante porque es una forma muy simple y muy coloquial de decirlo. Si nos vamos a una definición que en este momento ¿Ok? estoy yo viendo y que simplemente es a modo de complementar Claro. lo que me está haciendo el favor de decirme, Silvi, que es una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad, un temor extremadamente intenso e irracional por algo que representa poco o ningún peligro real. Claro. Las filias son atracciones por determinadas realidades o situaciones, todo lo contrario a las fobias que hacen referencia a los miedos. Así es. Bueno, porque eso nos va a establecer la diferencia entre fobia y filia. Así es. ¿Estás de acuerdo? Y una parafilia sería en todo caso, es un patrón de comportamiento sexual, Así es. literalmente, en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que lo acompañe. Suena muy complejo, pero lo vamos a ir desmenuzando cada uno, porque fíjate qué interesante, por eso es que están clasificadas como fobias, filias y parafilias. Así Cada es. una tiene un significado y una connotación diferente. Pero si te parece bien, vamos a explorar las fobias. Claro. Por claro. ejemplo, las más comunes, la fobia a las arañas, la aracnofobia, Sí, como, claro. como es un nombre técnico realmente. Ese es el medio irracional. Es un miedo irracional causado por las fobias hay tanto de animales como de ambientes Ok. específicas. En este caso tú dices, me estás diciendo de las arañas, ¿sí? Digo, por si me vino a la mente la Sí, primera que me vino a la mente. una persona que ve una araña que realmente no puede hacerle ningún tipo de daño, ya que por tu forma, por cómo estás, puedes apachurrarla sin ningún problema, Ujú. la ves descomunal. Para esto tuvo que haber tenido una experiencia previa, Ok. ¿sí? Y no tuvo que haberle tocado, pudo haberla visto, oído y sentido hasta en la televisión. Pero como para la mente lo mismo es ver que hacer, Ujú, ujú. eso fue suficiente para que a ella le causara una situación de estrés, un estado de ansiedad y fuera de control, que ahora lo ve descomunal y eso le causa la fobia. Sin Qué embargo, interesante. si A ver, lo llevamos o sea, a lo puedes vivir a través
de una tercera persona, incluso de una pantalla, Claro. y hacerlo tuyo. Claro, claro, porque para el cerebro lo mismo es ver qué hacer. Correcto. Para el cerebro lo mismo es ver qué hacer. Tú Qué puedes interesante. imaginarte un limón y sentir inmediatamente la sensación en la que salivas. ¿Por qué? Porque ya tuviste la experiencia de lo que es la acidez del limón. Correcto. Y inmediatamente lo sientes. Una araña. Tienes 3 años, están viendo una película en la casa y tú ves la araña a través del televisor y sí, lo ves enorme. Claro. Y eso es suficiente para que tu mente inconsciente en ese momento lo capte y lo deje como programa de que las arañas son de ese tamaño. O sea, no importa si es una mini araña o es un tarantulón. No Tú lo importa. vas a ver como una amenaza. Tú siempre lo vas a ver como una amenaza y como una amenaza que puede irte hasta de la vida de por medio, cuando es completamente irracional. Qué increíble. La gente está irracional y además la gente está enfocada en eso. Tu enfoque es, me va a hacer daño, Claro. tengo miedo. Porque principalmente Impresión. una fobia no es otra cosa más que un miedo irracional. Y no puedes decirle absolutamente nada a la persona que lo convenza de lo contrario, porque su mente está enfocada en eso y eso es lo único que él está viendo. Nada lo puede llegar a salvar. O sea, finalmente lo valida como algo que te va a hacer daño. Así es, porque es el programa que trae. Exacto. Y como tal, evidentemente hay una repulsión, hay un rechazo, un miedo. Miedo. No es otra cosa más que miedo Ok. irracional. Una fobia no es otra cosa más que un ancla creada por un miedo irracional a una experiencia, vivida o no vivida. Porque hay gente que en su vida ha tocado una araña y le tiene una repulsión de tal tamaño, o hay una gente que en su vida se ha subido a un avión, ¿sí? Y él ya mentalmente ha tenido 600 accidentes en un avión, cuando según las estadísticas es más fácil que te mueras de tropezarte y romperte el cráneo que de un accidente aéreo, sí, chocar por en un supuesto. accidente Sí, sí, aéreo. claro. Sin embargo, la gente que nunca ha tenido una experiencia en un avión, pero lo vivió porque lo oyó a través de algo, vio las noticias, lo Ujú. vivió en una película, ha creado un pavor espantoso a eso. Qué curioso. Personalmente no creo ser, evidentemente, tener esa fobia. Y te lo comparto con mucho gusto. Pero sí es un miedo a volar. A mí siempre me ha dado miedo. Hoy ya, bueno, está más que superado, pero me daba mucho miedo. Y yo no me subía al avión sin nada, con 3 whisks en la panza, quiero que sepas. Y así fuera yo a las 5 de la mañana, yo traía mis whisks en la panza y solo así me subías. Porque era una cuestión que digo, poco a poco me parece que la frecuencia y una serie de situaciones la van haciendo que la superes. Claro. Pero de pronto sí era una situación así que me ponía... Yo saber que iba a volar unas horas más, ya me ponía... Un estado de ansiedad. Me provocaba un estado de ansiedad. Porque claramente. además es un estado en el que vas a entrar en un entorno que desconoces y que estás perdiendo el control de él. Subirte a un avión no tienes ningún control, el que tiene el control es el que lo maneja. Sí, claro. Y como ni lo conoces, entonces te entra un estado de ansiedad de que bueno, y si no es tan bueno Se para sale manejarlo, de tu te patrón de sale control. de tu patrón de control, exacto. ¿Estás de acuerdo? Exacto, claro. Digo, porque al final, pues dices, mira, incluso alguna ocasión, de esos ruidos raros que de repente que hacen los ajustes y que los flappers y bla, 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 bla. Fíjate hasta dónde efectivamente el cerebro te va o trampeando o fortaleciendo. ¿Sabes cuál era mi técnica para tranquilizarme? Ver a la gente de sobrevuelo, a la tripulación de cabina, a toda la gente de sobrecargos. Veía sus expresiones, mientras no les cambiara la expresión, decía yo, todo está bien. Claro, todo está tranquilo, claro, claro. Porque los ven que están sirviendo, atendiendo, y si su expresión Cambiaba. no denotaba ningún tipo de angustia o de situación de que decían, uy, me estoy De alterando. sobresalto. Claro, estaba yo más tranquilo. Y fue una manera que fui encontrando. Claro, fue tu mecanismo de defensa. Fue tu mecanismo Literal, de defensa literal. para irlo quitando porque el proceso de la vida que traías, tenías que volar tantas veces que hubieras llegado a caer en un infarto en algún momento de tanta ansiedad y de todos Sí. los neurotransmisores que creabas con esa Sí, ansiedad. sí, mi química estaba alteradísima, mi química cerebral estaba alterada a Pero todo era lo que por un patrón que en algún momento viste, oíste o sentiste que ni siquiera tenía nada que ver. Probablemente teníamos que irnos a través de la línea de la vida a buscarlo y te apuesto que no tenía absolutamente nada que ver con volar porque nunca habías volado. Claro. Sin claro. embargo, es un miedo creado de alguna forma que ahora se iba hacia algo que tú estabas en proceso de hacer muchas veces. Sí, claro. Y déjame platicarte que he tenido, no sé si
3 o 4 episodios de situaciones que, bueno, finalmente han sido controladas, pero ya no me provocó esa condición de, no. Porque finalmente dices, bueno, pues esta cosa se cae, pues ni para billetero quedas, ¿no? Dicho con todo respeto. O sea, no quedas nada. Pronto digo, al final. Pero tuve 3 o 4 episodios que me han sucedido, que los viví, pero eso no está para que yo lo siga haciendo, porque además, efectivamente, no hay un medio de transporte más seguro que el avión. Así es. Y está comprobadísimo, ¿no? Claro. Quizás sea más fácil que te caiga 2 veces el mismo rayo. Que también es difícil, pero bueno, puede claro. suceder. No, vaya, me estoy yendo en un punto de los extremos, ¿no? Definitivamente hay estadísticas ya hechas y, como dirían los antiguos, científicamente comprobado, que es más fácil que la gente se muera de cualquier otra cosa que de un avionazo. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque además está, vaya, más que probado, que finalmente un accidente aéreo son muchas las causas que de alguna manera lo configuran. Pero de alguna otra manera aquí está entrando también el inconsciente colectivo. Sí, claro. La gente tiene mucho miedo porque es algo que una vez que sucede y que lo ves, lo repites y lo repites. El miedo se contagia. Claro. Se contagia de una manera impresionante, de verdad. Es la mejor forma de controlar al ser humano. A través del miedo. Porque además el miedo es tu emoción primaria, claro. Es con la que naces. Sí, por supuesto. Porque al momento de que tú naces y te quitan la vida de confort que tenías y te meten a un túnel y ves la luz y en ese túnel ves gente blanca y no ese es el recuerdo que y te sacan de tu medio de confort, sí, claro. que estabas en la pancita, claro. Y sientes la muerte y vuelves a revivir, lo primero que te llega es el miedo. Por supuesto. Y es algo que traes arraigado y lo manejas por el resto de tu vida. Es tu primera reacción. Es tu emoción primaria. Correcto. ¿Sí? Y el miedo es muy bueno. Sí, desde luego. Porque te sirve para evitar, ¿sí? Te sirve para atacar o para correr. Es correcto. Digo, finalmente el miedo, dicho en el mejor sentido, controlado, es un mecanismo de defensa, de prevención, de rechazo, claro. De supervivencia, en fin. Es tu mejor ya amigo. Cuando rebasas... Se vuelve patológico. Y entramos en un episodio de fobias. Correcto. Entonces, si te parece bien, si vamos a hacer el primer corte. Sí. Y regresando, vamos a empezar a leer algunos de las más comunes o principales fobias que da algunas. Son muchísimas. Por eso yo creo que el programa tiene que ser tan extenso y como lo vamos a manejar. Y también sobre las menos comunes que la gente no la tiene conocida o vista como una fobia porque no es algo que se diga en el vulgo y que lo está padeciendo como un estado de ansiedad. Aquí hay algunas que los vamos a encontrar ahorita. Vamos a manejar y justamente después del corte vamos a empezar a verlas y vamos a ir tratando de desmenuzar de alguna manera. Y si alguna persona se siente identificada con la situación, pues claramente creo que quien se encarga, los especialistas, los expertos de conjuntar toda esta información, seguramente la habrán considerado y quizás por más extraña aparezca en esta lista. Sí, claro, seguro. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Este es el Cochinito completamente en vivo, no tardamos, regresamos enseguida.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, voy a decirles que estamos revisando una lista de fobias y nos hemos encontrado unas que son verdaderamente extrañas. Muy extrañas. Muy extrañas, pero curiosamente una de que de alguna manera la viviste de cerca, Silvia. Así es. Que estamos hablando, Así es. y si me permites, déjame ponerme los anteojos que dice ablutofobia, miedo a lavarse o bañarse. Así es. Pudiera parecer extraña, rara, porque a veces dice, ¿sabes qué? Pues entran en la edad que no les gusta bañarse, pero no, puede provocar una fobia, Así es. que no es la hidrofobia, que sería la fobia al agua, Sí, no, sino no. aquí es a lavarse o a bañarse. Aquí es a lavarse Está o a bañarse. perfectamente clasificado. Está bien, así es. Déjame ver de las raras que encontramos. La acluofobia, miedo a la oscuridad. Ese es común y se crea mucho en la infancia primaria. Correcto, y sin embargo, yo hasta ahora sé que así se llama. Fíjate Sí. qué curioso. Siempre dices que tiene miedo a la oscuridad y punto, ¿no? Pero Sí. realmente... Sí, o sea, es un nombre, yo creo que Acluofobia. poca gente lo utiliza porque es complicado. Yo creo que sí. Pero fíjate, esta está genial, de la que hablamos, la aerofobia. Que es miedo a volar. Miedo a no sé. volar. Pero hay una más extraña todavía. Aeronausifobia, Así es. que es miedo a vomitar por marearse en los aviones. Sí, y normalmente la gente, ¿qué dice? Aeronausifobia. Fíjate. Se le bajó la presión y vomitó. Sí, claro. Y sin embargo, es un estado de ansiedad llevado al miedo extremo y es una fobia. Pero no, esto no significa que el mareo o el haber vomitado no pueda deberse a una cuestión orgánica. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya cuando lo llevas al extremo, entonces ya se clasifica como una aeronausifobia. Así. ¡Qué impresión! Afenfosfobia. Vale, no. Afenfosfobia. Miedo a ser tocado. Sí, es algo que tiene mucho las personas con un síndrome, o sea, no nada más viene sola, viene en paquetito. De acuerdo. Normalmente viene con un procedimiento, un padecimiento, como las personas que tienen el TOC, ¿sí? ¿Ok? Ajá. El trastorno obsesivo compulsivo. Obsesivo compulsivo, mucho viene también con eso. Este tipo de fobias que no son tan comunes porque no están solitas,
vienen junto con un paquete y vienen ya en padecimientos un poco más severos, ya causados por muchas más eventos y no nada más el solito. O sea, no son eventos aislados. No son eventos aislados. De alguna manera. Ahora, evidentemente el diagnóstico de este tipo de fobias, digamos que si hay un canal natural de diagnóstico, sería quién, el psicólogo, el psiquiatra. No, normalmente son los psiquiatras. Es ya la psiquiatría. Esa es la psiquiatría. De acuerdo. Sí, lo que ya maneja esto, porque ya se convierten en síndromes, es la psiquiatría. Sin embargo, la programación neurolingüística tiene la oportunidad, las técnicas y las herramientas para ayudar en el psicoanálisis, ¿Correcto? ¿sí? A revelar. Una vez que el psiquiatra a través del psicoanálisis nos da la información de lo que tiene, nosotros podemos ayudar muchísimo como parte del plantel multidisciplinario que se utiliza a que mejoren muchísimo las personas. Qué bueno que lo aclaras, porque realmente no estamos hablando de que es un paliativo, estamos hablando de que ni tampoco es una terapia alternativa, es una terapia de conjunto. De conjunto, claro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es en lugar de, no, ni en vez de, sino no, es parte de, además de, es parte de. Es decir, es una manera de complementar y enriquecer el tratamiento. Así es. Que de alguna manera la gente debe llevar. Así es. Unas muy extrañas. Agliofobia, miedo a experimentar dolor. Esta me encanta. Agateofobia, miedo a la locura. Sin embargo, tu miedo ahí te lleva. Porque como estás enfocado Correcto. nada más en eso, ahí te vas a ir. Fíjate qué curioso. Si alguna persona tiene agrafobia, que es el miedo al abuso sexual, es lo que hablabas de que puede venir en paquetito si en algún momento tienes o desarrollas la fenfofobia, Claro. que es miedo a ser tocado. Claro, claro, viene en paquete. Muy probablemente muchas de estas no son un proceso aislado. Vienen a través de que haya muchas más heridas que fueron creando estas fobias. No nada más es el hecho por lo que decíamos de la arañita, ¿no? Así es. Que es de lo más común y que esas sí son más aisladas. Correcto. O del avión. No, estas vienen en paquete con pacientes, con personas que tienen muchísimo más problema atrás y que al final de cuentas no es más que procesos de miedo que Por se supuesto. fueron enmascarando. No, y que además se van potenciando y que de alguna manera se siguen alimentando. Claro, Al punto de volverse fobias. claro. ¿Estás de claro, acuerdo? claro. Fíjate que aquí hay una que me llama mucho la atención. Alimfobia, miedo al ajo. Han de ser vampiros. Has de tener algún proceso de vampirismo en su vida, pero bueno. No, probablemente Mira, sea está qué algún curioso. tipo de rechazo al olor, al sabor, porque Probablemente. tuvieron un proceso en el que les desagradó mucho. Alodoxafobia, miedo a las opiniones. Fíjate que curioso. Oye, pues no sé si estamos teniendo muchos mensajes, pero ahorita lo vamos a comprobar. Sí. Y de hacer eso, ahorita les estaremos diciendo, a ver, conforme nos vayan llegando. Claro. Hay unas muy impresionantes. interesantes. Sí, claro, Ajá. mira, déjame ver alguna así. Esta es rara. Sí. Anablefobia, miedo a mirar hacia arriba. Sí, muy probablemente es creada en relación a que en algún momento fue alguien que tuvo un proceso estando muy pequeñito de ver algo hacia arriba que le causó un efecto de mucho miedo. Claro. Y eso es creado cuando eres bebé, Y pequeñito. ojo, esto no es el miedo a las alturas, que aquí lo vamos a ver más No, adelante. no, es completamente Pero diferente. fíjate, por ejemplo, qué maravilla, la androfobia, el miedo a los hombres. Hablamos aquí de género. Claro. Esto me imagino que debe ser desarrollado más por mujeres. No, o no sé si sea No, también aplicativo. por hombres, seguro, también puede ser. Ok, pero de muy acuerdo. probablemente esos tipos de fobias son creadas por situaciones de abuso. Y qué maravilla, anglofobia, miedo a los ingleses. Bueno, ahí sí definitivamente también tiene que venir en paquete, junto con otros más. No, síndromes y naturalmente, cosas, o sea, esto no es casual. No, sí, No, claro. no viene así como una... ahora resulta que es anglofóbico. No, Sí, por Dios. joder. no. Fíjate, aquí hay otra que es muy interesante. Angrofobia, miedo al enojo. Angrofobia. Sí, mira, yo creo que todas estas tipos de fobias que estamos viendo tan extrañas vienen con un síndrome de abuso. Claro. Porque de otra manera, ¿cómo puede? O sea, alguien que fue sumamente agredido porque había gente tan agresiva en sus personas
adultas, sus autoridades, eran sumamente agresivas y enojonas, le crearon este síndrome. Pero fíjate que aquí lo impresionante, y espero que coincidas conmigo, Silvia, es el hecho de que hasta dónde los estudiosos de estas conductas han llevado a descubrir que puede haber una fobia, alguna nacionalidad en particular, porque esta está catalogada totalmente como miedo a los ingleses, anglofobia. Claro, debió haber habido mucho abuso de parte de los ingleses hacia alguna... Bueno, yo creo que mucha de la gente que fue Shu y que fue Navajo y que fue todo eso, seguro la tienen, porque llegaron a quitarles todo, ¿sí? Y de ahí crearon esa fobia y ahora lo padecen y por tradiciones lo han traído, por epigenética en conducta se vino trayendo y ahora que hay gente que dentro de su paquete genético necesariamente la información se transmitió. Así es. Aquí hay una rarísima. Araquitubitorofobia. Va de nuevo. Parece trabalenguas. Es araquibutirofobia. Miedo a las cáscaras de los cacahuates. A ver, que alguien me explique. Fíjate, y además... ¿Eso sabes cómo fue creado? Alguien que en un momento tuvo un síndrome de asfixia por una cáscara de cacahuate. Seguramente. Claro. O probablemente una reacción alérgica o alguna cosa extraña. Shock anafiláctico, Por pero supuesto. realmente no es una fobia, probablemente es una reacción alérgica a los cacahuates y ahora Sin embargo, se está fíjate que está manejando catalogada como como fobia. araquibutirofobia. ¿Cómo es? Bueno, pues alguien que tenga cosas de estas que venga a vernos. La aritmofobia, miedo a los números. Qué impresión. Híjole, es que de verdad, fíjate qué curioso. Asimetriofobia, miedo a la simetría. Todo eso viene en paquete. Todo eso estoy segura que viene con asimetrifobia, síndromes. Con síndromes, ya sí, no, catalogados. claramente esto tiene que ser parte de ese primer paquete que traes y que de alguna manera pues vas desarrollando o en ciertas condiciones o situaciones detona y aparece. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, tiene que haber algo que lo detone, porque, claro. es decir, no es espontáneo, no es generación espontánea. Tiene que haber algo que lo haga detonar. Pero, oye, atasaragofobia, miedo al olvido. Te da miedo que se te olviden las cosas. Fíjate que eso sí es más común porque tenemos ya demasiada información en relación a lo que es el Alzheimer y mucha gente está empezando a tener miedo a eso. Claro, pero fíjate que qué curioso, hay dos que me llaman la atención. Atelofobia, miedo a la imperfección. Y hay otra todavía más rara. Atiquifobia, miedo al fracaso. Así es. Que evidentemente si me lo preguntas de saque así de bote pronto me haces pensar en la gente que tiene toque, que es terriblemente, seguramente debe de padecer algún ataque de atiquifobia, que es el miedo al fracaso. Así es. Qué impresión. Bueno, esto me parece que está más que justificada. Atomosofobia, miedo a las implosiones atómicas, yo creo que todos somos atomosofóbicos. Pero, ¿estás de acuerdo que es algo, que es un miedo absurdo? Porque realmente nosotros nadie ha vivido, al menos estas generaciones es correcto, de ahora, es correcto. una situación atómica. Quienes lo vivieron ya no hay, ¿sí? Bueno, los que los vivieron ni siquiera lo pudieron platicar, y quienes lo tuvieron, que fue allá dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues ya ni siquiera existen. ¿De dónde procede? Por la información que tenemos. Correcto, pero fíjate hasta dónde, ahora que lo dices, por ejemplo, como empezaba a comentar lo de las arañas, que a lo mejor es por una imagen de televisión, seguramente esta fobia la puedes desarrollar por la información que recibes. Claro, todo es por la información que recibes. Pero fíjate, esta qué curiosa, ¿eh? Esta sí me llama mucho la atención. Aurofobia, miedo al oro. Wow. Aurorafobia. Ese sí puede ser un... Bueno, de hecho... Miedo a las auroras boreales. Ok. Pero, ¿sabes qué? Esta está genial, esta me parece interesantísima. Autodisomofobia, miedo a alguien con mal olor. Bueno, sí. Eso también es creado por un abuso. Desde luego. Y sin embargo, fíjate que aquí hay otro muy interesante. Autofobia, miedo a la soledad o a sí mismo. Wow,
¿Estás de acuerdo que esos sí ya son padecimientos psiquiátricos muy severos que deben de venir forzosamente con algún otro tipo de padecimiento? Sin embargo, más están grave? completamente Clasificadas. aceptadas, reconocidas y clasificadas. Es decir, alguien en algún momento la padeció. Claro. Y debe ser terrible, porque obviamente estamos hablando de que evidentemente, como es el paquete, como desarrollas esa, puedes desarrollar las paralelas, Claro. las concomitantes, las que de alguna manera te dan Claro. el resto del paquete. Claro. Qué impresión, de verdad. O sea, hay unas que sí son de verdad, es Yo, impresionante. fíjate que ahorita que estás diciendo eso, yo no dudaría que muchas de las personas que tienen un síndrome que se llama personalidades múltiples, que aunque quiere decir que no existe, sí existe. No, sí existe, creo, claro. sí, no, pero mucha gente, algunas personas dentro de las áreas no quieren aceptarlo, algunas áreas médicas no quieren aceptarlo, que sí existen. Pues, muchas de estas fobias probablemente son creadas y de ahí se forman esas Claro. personalidades para tratar como mecanismo de defensa de que los den, porque si ya están tratadas, ya están ahí, ahora sí que científicamente comprobadas, quiere decir que existen y que vienen con síndromes mucho más severos. Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes qué, Silvi? Vamos a hacer la siguiente pausa. Regresando empecemos a hablar de las filias. Y me parece, si estás de acuerdo, se me ocurre que para el siguiente programa, vamos a dejarnos tarea, Claro. vamos a elegir las más extrañas, comunes o de mayor frecuencia que escuchamos y platicamos ellas. Para no, Ok. porque evidentemente hablar de cada una de ellas sería imposible. Claro. Pero me parece que podemos elegir las más particulares o las más extrañas o incluso las más frecuentes, Ok. que será muy interesante, y en base a ello poder desarrollar de alguna manera lo que es la diferencia entre la fobia, la filia y la parafilia. Ok. ¿Te parece bien? Muy bien. Entonces vamos a nuestra siguiente pausa. Amigos, esto es El Cochito, estamos completamente en vivo. Vamos a hacer la siguiente pausa comercial y regresando empezaremos a hablar de lo que son las filias. ¿Te parece bien? Ya, por Así favor, ya es. quedamos. Ya. Hay que ver cómo se llama la fobia de las pausas comerciales, esa no me la sé. Ah, ok, ahorita le ponemos nombre. Ahorita no te le encontramos preocupes. comerciolofobia. Comerciolofobia. Amigos, regresamos, no tardamos, estamos con ustedes enseguida. Buenos días con todos, permítame presentarme. Mi nombre es Gloria Olivares, soy la cónsul general del Perú desde el 1 de marzo del presente año. En esta oportunidad quisiera dirigirme a ustedes, todos nuestros connacionales, nuestros amigos mexicanos, por la situación por la que atraviesan nuestros connacionales a raíz de las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves por las que estamos atravesando desde inicios de este año. Todos sabemos que se ha generado una campaña de solidaridad no solo en el Perú, sino en el exterior. Y México es uno de los países que más nos viene ayudando. Y dentro de México, obviamente, también nuestros compatriotas. En ese sentido, todos hemos seguido las noticias que se han venido sucediendo. Lamentablemente tenemos más de un centenar de personas muertas, 150,000 personas damnificadas y casi 1 millón de personas afectadas, así como hogares destruidos en estas últimas semanas. Sin embargo, también quisiera hacer mención, como lo digo, a la solidaridad del pueblo mexicano. Hemos recibido ayuda no solo del gobierno mexicano a través de sus rescatistas y médicos que se encuentran en este momento al norte de Perú, sino también hemos recibido ayuda de la sociedad civil mexicana a través de otro grupo de rescatistas que muy tempranamente viajaron al Perú a apoyar en los primeros momentos, y las empresas privadas mexicanas que también han aportado algún material como carpas, motobombas, para tratar de aliviar en algo la situación por la que vienen atravesando los peruanos, especialmente al norte del Perú. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todos los consulados y embajadas en el exterior, nos han dado la instrucción de abrir cuentas bancarias a fin de obtener la mayor cantidad de donaciones para destinarlas directamente al Instituto de Defensa Civil, ente encargado de coordinar toda la ayuda que se está dando. Quisiera en este punto hacer una referencia y agradecer las múltiples llamadas de personas que desde el inicio ofrecieron donar bienes en especies para ser trasladados al Perú.
Sin embargo, quería comentarles algo que ya muchos de ustedes conocen, y es la dificultad que en la mayoría de los casos se enfrenta al tener que dar una suma muy alta de dinero por el costo del transporte de los bienes que muy gentilmente la gente está procurando donar. En ese sentido, invoco a todos los peruanos a continuar cooperando con la cuenta que ha abierto la Embajada y el Consulado del Perú, cuyo número aparecerá en pantallas, e invitarlos que mientras esté abierta esta cuenta, inviten así mismo a otras personas. Cualquier monto es una ayuda. Tenemos donaciones desde 10 pesos hasta 40,000 pesos, todas las agradecemos de igual manera. Y en ese sentido también quisiera invitarlos a todos ustedes a una actividad que estamos organizando que hemos denominado el Menú de Solidaridad. El día 23 de abril, un domingo, para que todas las familias puedan asistir, los esperamos en el Colegio Amauta, un colegio de peruanos que nos los han prestado, donde tendremos la oportunidad de ofrecerles 3 menús totalmente donados por restaurantes y personas individuales que radican acá en Ciudad de México, que costará la suma de 150 pesos. Todos los fondos serán destinados íntegramente a la cuenta de la Embajada, que, como les comento, irá directamente, previo aviso a toda la comunidad peruana de lo que se ha podido recolectar ese día, al Instituto de Defensa Civil del Perú. Quisiera agradecer en esta oportunidad a Astele TV, que nos está permitiendo llegar a la mayor cantidad de hogares, oficinas peruanos a través de su señal en Internet. Cualquier comunicación que ustedes desean tener sobre la situación de los damnificados, sobre los eventos que estamos organizando, por favor contacten al consulado al teléfono que figurará también en pantallas. Los esperamos el 23 de abril, a usted, a sus familias, y tener un momento de esparcimiento en donación de todos los peruanos que están sufriendo en estos momentos. Muchas gracias. Eso es correcto. Amigos, muchas gracias. Estamos completamente en vivo de regreso. Y bueno, obviamente durante el corte hicimos nuestro anuncio en Facebook Live para que nos sigan también por esa vía, para que puedan estar en comunicación con nosotros. Bueno, Silvi, quedamos que íbamos a empezar a comentar las filias. Si te parece bien, vamos a empezar por encontrar la definición más breve, que dice: las filias son atracciones por determinadas realidades o situaciones. Todo lo contrario a las fobias, que hacen referencia a los miedos. Así es. Dicho de la manera coloquial, nuestras filias son pues, prácticamente nuestros gustos. Así es. El gusto A. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, hay unas que son también de verdad bastante extrañas. Okay. Si quieres, vamos revisándolas, por favor. Abasiofilia, atracción sexual por las personas mutiladas, cojas o paralíticas. ¿Estás de acuerdo que ahí esa ya más que una filia se me antoja como para una parafilia? Yo también lo creo. Que estamos hablando, bueno, de acuerdo a la definición de parafilia, vamos a tratar de darla de una vez, que dice que es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante del placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que lo acompaña. Coincido contigo, me parece que esto sí ya caería más en una cuestión de una parafilia. Pero fíjate que hay otra curiosísima: acomociltismo, excitación por los genitales lampiños o depilados. Ok. Además el nombre es bastante extraño. Acomociltismo. Bueno, hay una acrofilia, que es la atracción por las alturas o personas altas. Esa no me parece tan extraña. Esta sí. Acitrastia, excitación sexual causada por la exposición a los rayos solares. Ok. Fíjate que ahí lo están manejando como una filia, sin embargo, para mí todo eso se convertiría en una parafilia. Fíjate que sí, coincido contigo, porque realmente me parece que son situaciones ya extrañas y salidas de comportamiento, muy extrañas, ¿no? Sí, yo creo que, es decir, qué es normal, qué no es anormal, siempre lo hemos hablado, etcétera, etcétera.
Pero creo que finalmente lo que marca los patrones de conducta, esa canchita que tenemos trazada, creo que esto rebasa. Así es. Es decir, se va más allá de la norma, por lo tanto se sale de la normalidad. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Entonces me parece que sí ya cae en una situación, no sé qué tan patológica, qué tanto de una situación que requiera de una atención por un especialista de salud mental, no lo sé, pero son extrañas. Son muy extrañas en el sentido... Ahora, desde el momento que están clasificadas es porque existen. Claro, eso es un hecho. Porque alguien ya las vivió, como Claro, dijimos hace rato. claro, ya están científicamente comprobadas. Científicamente hay un soporte Así es. que le ha permitido a la gente. Pero mira, déjame decirte, curiosamente, está la aerofilia, que es atracción por el vuelo y todo lo relacionado. Este está Lo contrario a la fobia. Correcto, pero es que curioso, ¿eh? Aquí una maravillosa. Adolescentismo. Vestirse o actuar como un adolescente. Entre paréntesis, chavorruco. Ajá, ándale. Sí, sí, sí. Y para él, a lo mejor ni siquiera reconoce eso. No, desde luego que no. Desde luego que no. Pero sí hay unas muy extrañas. Fíjate esta, agalmatofobia. No, es agalmatofilia. Estímulo erótico producido por estatuas o maniquíes desnudos. Esto para mí ya... O sea, muchos dirán es una perversión. Claro. Cae en una parafilia, literalmente. Así es. ¿Estás de acuerdo? Y Sí. sin embargo, bueno, aquí le dan un tratamiento como una filia. Como una filia. Vaya, creo que eso está también mucho sujeto a la interpretación. ¿Estás de acuerdo? De lo que son los estándares, por no hablar de normalidad, hablar de los estándares que socialmente tenemos aceptados. Quizás habrá un sexólogo que diga son preferencias. Exacto. Mira, y hablando particularmente de esto, cuando yo era niño, y había una persona homosexual, le decían, bueno, de todo. Desde desviado hasta todo. Me acuerdo mucho conforme vamos evolucionando, ya se les reconoce con ciertos derechos, con ciertas situaciones, y ya pasaron de ser un desviado y un pervertido a una condición, pues, a lo mejor de menos aceptación, pero digamos ya socialmente no tan, tan sacrificados o tan satanizados, y ya le llaman preferencias. Alguna vez algún amigo me comentaba, bueno, mientras esta tendencia no siga, el es obligatorio, todo va a estar bien. Sí, ¿estás de acuerdo que al final de cuentas las filias y las fobias no son otra cosa más que la percepción que tienen las personas por algo? Sí, claro, Y el por enfoque. supuesto, naturalmente. Entonces, muchas de estas filias que para la mayoría de la gente que tú dices que marcan los cánones, que rige la sociedad, se salen, Claro. ¿sí? Para la gente es normal porque es su percepción. Y es además, como yo veo el mundo. Ese es el punto. ¿Hasta dónde podemos estandarizar qué es normal y qué es anormal? Para mi gusto, esto lo es, o sea, en base a, yo te puedo decir, no tanto para mi gusto, sino para la programación neurolingüística, es en el momento en el que no dañas a alguien más. Yo te lo diría desde mi perspectiva como coach, es sin daños a terceros. Así es, o sea, yo puedo tener alguna fobia que me está dañando a mí y yo veo si la arreglo o no, yo puedo tener una filia que es mía, pero en cuanto empiezo a dañar Exacto. a terceros, a mi familia o a quien esté ahí junto a mí, ahí ya creo que es un momento de De interceder. hecho, tendremos que partir, y si ver. estás de acuerdo, Silvi, si no me hace daño a mí, Ujú, puedo vivir con ello, adelante. Y si no le hace daño a un tercero, pues con más razón. claro. Partiendo de ti como individuo, Partiendo de de que ti, tú te de tu sientas percepción y y que de tampoco tu te camino al éxito de tu meta, ¿no? correcto, y que tampoco te resulte insostenible para llevar tu propia vida. Claro, ¿Estás de acuerdo? Bueno, claro, claro. acá hay un... Que te deje de volver funcional ante el Correcto. mundo. Fíjate, está que curiosa. Seguramente aquí habrá muchos que se reconozcan con la agonofilia, que es la excitación surgida por la pareja después de tener una pelea. Sí, claro, claro. Y eso es un circuito marcado, Correcto. aprendido. Llamado sexo de reconciliación. Bueno, tú lo quieres llevar así, pero al final de cuentas, ¿Cómo le ponemos? ¿Estás de acuerdo? Es una preferencia, es un gusto. pero al final de cuentas es una agresión. Y ¡Claro! eso, a pesar de que es una filia, a mí se me hace algo patológico. Sí, por supuesto. Yo también pensaría que sí caía en una cuestión patológica.
Sí. Porque entonces necesitas generar agresión para poder lograr excitación. Sí, como que hay algo que no está... Ahora sí que aprendiste el amor a patadas. Ahora, esto también, déjame decirte algo. Más allá de los patrones, son conductas que la gente manifiesta, y esto no significa, de ninguna manera, y hay que puntualizarlo, que esté bien o esté mal. Nada está bien ni nada está Eso mal, es correcto. todo es neutro. Que sean correctas o incorrectas, que sean aceptadas o rechazadas. No, estamos hablando simplemente de la clasificación con el que se les conoce, y la gente podrá estar o no de acuerdo, incluso practicarlas o no. Claro. Estamos siendo o procurando, quizás no hablando de objetividad, sino de tratar de ser muy precisos en lo que estamos comunicando, que es la existencia de y cómo está clasificada, cómo se representa y cómo puede o no ser bueno o no para la vida de alguien. Claro, sí. Así de al sencillo. final de cuentas estás de acuerdo que esto no es otra cosa más que el mapa no es el territorio, Es correcto. es la forma en la que yo lo percibo y mientras no haga yo daño a terceros, puedo seguir con ello. No, y además estamos viendo el bosque, no nada más un árbol. Claro, Ya fíjate, claro, no es el aquí síndrome está de la figura de fondo. Correcto, la contraria a lo que sería la fobia a no querer bañarse, que es la albutofilia, atracción por el contacto con el agua. Es decir, fíjate cómo puede haber una fobia y necesariamente tiene que haber algo que la contrarreste. Claro, O que la equilibre. así es. ¿Estás de acuerdo? No, o sea, Aunque no vive la misma persona. Eso es correcto. Pero fíjate, es increíble la cantidad. Déjame leer algunas sin entrar en lo que significa cada una de ellas. Ok, adelante. Pero fíjate, a ver Silvia, ahí te va, Te escucho. Fíjate nomás, los nombres son extrañísimos. Agrexofilia, albutofilia, algofilia, algolagnia, alopelia, alorgasmia, ariotorastia, altocalcifilia, alveofilia, albionalgia, amaurofilia, amelotasis, amiquesis. Esta se me hace muy extraña. Amocosicia. Déjame ver esta que es. Excitación por el hecho de castigar a la pareja sexual. Masoquismo, ¿estás de acuerdo? Es puesto y no en el vulgo, sino simplemente, Sí. insisto, un sexólogo diría son preferencias de sus prácticas muy respetables, insisto. Es decir, para que exista uno tiene que existir el otro. Claro. Y al final de cuentas son patrones de comportamiento a través de conductas y emociones que están en la mente inconsciente y que mucha gente no sabe ni siquiera de dónde lo adquirieron. Fíjate que Son ciegos para ello. Es correcto. Y se me está ocurriendo algo, si estás de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña lista de las más raras, comunes o frecuentes. Y nos centramos a platicar de ellas el próximo lunes. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Porque hay unas muy extrañas, de verdad. Y bueno, evidentemente son las filias. Tenemos que caer en las parafilias. Claro, que muchas yo creo que estas filias caen en las parafilias. Yo también lo creo. Pero sí. Sin embargo, yo creo que ya tienen su clasificación las parafilias porque han de ser todavía mucho más patológicas que estas filias. Correcto. Muy probablemente de estas filias, algunas te permita vivir con ellas. Seguir funcional en, ¿Estás de acuerdo? Es decir, en el entorno. Partiendo ¿no? del principio de sin daños a terceros. Exacto. Y que a ti no te altere tu forma o tu estilo de vida. Claro. Porque claramente la parafilia ya es algo que Patológico. está afectando Claro, no nada tanto más a tu ti. funcionamiento como el de un tercero. Claro, claro. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, Entonces, claro. fíjate qué forma tan maravillosa de poder entrar en un terreno bien complicado. Pero sí, es extensísima la lista. Pero creo que al final, mira, nos quedan un par de minutos, Silvi, y al final creo que de este primer programa, te pido que nos dejes con algún pensamiento, una reflexión para continuar el próximo lunes, por favor, Silvi. Ok. ¿Qué sería? Aquí lo importante es que todo es neutro. ¿Ok? Todo depende de cómo lo clasificamos. No hay bueno, no hay malo. Solo depende del tipo de percepción que tú tienes. Correcto. Muchas filias, si son funcionales y a la gente le tienen bien adelante. Hay fobias que aún para mucha gente pueden ser no funcionales, para otras pueden ser su mecanismo de defensa para seguir funcionando. Entonces no hay bueno, no hay malo. Todo es a través del cristal con que lo miras. Me parece, nos vamos a quedar con eso, Silvi. Nos vamos a quedar con, nada es bueno, nada es malo, todo depende del cristal con que se mire. Ahí le ponemos la pausa y el lunes
Aquí Lo estamos. continuamos, ¿te parece bien? Esperando a las personas a través de nuestras redes sociales. La Soy primera que se Silvia pone en Pantoja, contacto, o contigo. encantado, maravilloso. ¿Ok? Amigos, muchas gracias. Creo que es un gran programa el que hicimos hoy, insisto, desde nuestra perspectiva, desde Claro. nuestro terreno, y sin nunca pretender ser más de lo que sabemos. Somos parte de. Correcto, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos sexólogos, tenemos un área que nos permite, porque finalmente todo esto tiene que ver con emociones. Claro, y tenemos la oportunidad de guiar a las personas. Eso es correcto. Ellos nos lo permiten. Es correcto. Entonces, desde nuestra óptica, perspectiva, y con el profundo respeto que nos merecen el resto de las actividades profesionales, estamos simplemente participando de lo que es un esquema de opinión. Así es. Bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes con la segunda parte de este tema. Créanme que está genial. Vamos a hacer esa clasificación para ser muy preciso y ojalá tengamos la respuesta de alguien que quiera romper con eso. Nos vemos el próximo lunes. Acá nos vemos el lunes, por favor. Claro que sí. Amigos, muchas gracias. Esto fue el Cochinito completamente en vivo. Volvemos el lunes con la segunda parte del programa. Y si me permiten, a modo de colofón, simplemente diría que nada es bueno, nada es malo. Todo depende de lo que tengamos acá arriba. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Nos vemos el La próximo percepción. lunes. Que tengan excelente semana, excelentes vacaciones, los que salgan. Cuídense, disfrútenlo. Nos vemos el próximo lunes, 3 de la tarde en punto, completamente en vivo. Hasta entonces, muchas gracias.